Gonzalo Mora, secretario ejecutivo de Alianza País. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un gusto estar acá. Si se hubiera hecho alianza con Avanza, todos los alcaldes y prefectos de Avanza aparecerían como de Alianza País y el presidente Correa estuviera feliz con esos alcaldes y prefectos forrados de verde. Pero igual no llegan a los 72 de las elecciones del 2009. Entonces, realmente, ¿por qué no se hizo alianza con Avanza? ¿Por decisión de Alianza País solamente o porque a Avanza tampoco le interesa ser absorbido por Alianza País? Digamos, las cosas son mutuas. Bueno, muchas gracias. Yo creo que aquí hay una tergiversación general en torno a lo que ha sucedido en las elecciones. Primero, la primera fuerza política del Ecuador sigue siendo Alianza País y de largo. Nosotros obtuvimos 63 alcaldías en el 2009. Hoy vamos a tener una cifra similar o más. Pero la tendencia de izquierda va a superar más de 100 alcaldías si consideramos en ese sector Avanza al Partido Socialista Pachacutic. Por lo tanto, se da una ficción absolutamente irreal de que la derecha ha avanzado. La derecha tiene el 25% de las alcaldías. Ha ganado, es verdad, Quito, básicamente Quito, porque Guayaquil ya la tenía. Y eso configura una, digamos, una imagen fantasmal. ¿Y Cuenca? Pero nada más que eso, perdón, no, Cuenca es igualmente un socialdemócrata como es Marcelo Cabrera. Pero hay una cosa que hay que considerar a profundidad. ¿Quién ha ganado en los espacios urbanos, en las provincias, y cuidado, olvidemos aquello, es Alianza País? Nosotros obtuvimos 6 prefecturas en el 2006 y 10 prefecturas, peleando 11 y 12 incluso este año. Así que yo creo que, primero, el mapa debe ser considerado en su profundidad inmensamente beneficioso para la tendencia de izquierda en el Ecuador. Primero. Segundo, ya sobre lo puntual, sobre el tema de este conflicto con Avanza, quisiera hacer una relación única y última respecto a este tema, porque se piensa en un conflicto de orden individual cuando la revolución es más importante y la democracia más importante. Los dirigentes somos transitorios, tengamos el nombre que tengamos. Pero aquí la vanidad y la arrogancia han confundido profundamente al economista González. Independientemente de la cercanía que podamos tener, tenemos esta capacidad de crítica y autocrítica. Y esa vanidad y arrogancia lo han hecho mentir. Porque lo que propuso es una alianza en Azuay y en Loja y jamás una alianza nacional, como él le ha dicho al presidente de la República. Porque en Manta, en la Convención Nacional, él se opuso a esa alianza y ahora su exdirector nacional, John Argudo, lo reafirma en un tuit de ayer, dice: esa alianza no nos convenía como Avanza porque había invisibilizado a nuestra organización. Exactamente, o sea que a él no le convenía. Sí. Él, en vez de ser ahorita la segunda fuerza, hubiera estado absorbido por Alianza País, o sea que a él no le convenía. Sí, pero aquí yo creo que más allá, repito, única declaración sobre este tema porque me parece fuera de lugar entrar en una disputa de carácter individual. Es decir, aquí yo voy a parafrasear a Salvador Dalí y decir: el economista González es político, yo también. Él es lojano, yo también. Él es ambicioso, yo tampoco. Y con eso cierro un ciclo, porque aquí lo importante no es esto. Lo importante fundamentalmente es que la tendencia de respaldo a la revolución ciudadana, la revolución es más importante que cualquier conflicto individual, es la ganadora de estos comicios, pese a haber cedido y haber tenido un revés en la ciudad de Quito que evidentemente ha impactado. Ahora, pero ahí hay un asunto la alcaldía interesante. de Quito, sí. Y a usted señala esto de la tendencia, pero eso nadie lo discute. Lo que se está viendo es lo de Alianza País, que es el gran partido de centro izquierda, un gran partido que ahora se ha desinflado pese a esa masiva campaña que hizo el gobierno. Entonces, cuando se dice, no, aquí no ha pasado nada, la tendencia ha triunfado, pero el presidente mismo habla de un revés. Entonces, irse ahora por ahí no es irse por la tangente, cambiar directivas provinciales y decir que se lo exige el gabinete, no es irse por la tangente, no es ir al meollo del asunto. A ver, nosotros primero reconocemos que han existido problemas a nivel organizacional, sin duda alguna, falacias, fantasmales, organizaciones que supuestamente teníamos ya, cascarones, como lo dijo el compañero presidente. Pero de ahí a considerar esto un revés y una derrota general es falso. Repito, 10 prefecturas en las provincias más grandes del Ecuador. No olvidemos esto. Esto es más significativo en territorio. Pero parecería ser que la pérdida de la alcaldía de Quito ha ocupado todos los espacios. Eso sin duda, y esto es necesario tenerlo en cuenta, es un revés y fundamental. Pero no es la única alcaldía del Ecuador, cuidado. Tenemos, además,
expresiones de inmenso aporte, de apoyo a nuestros candidatos, y valga la oportunidad aquí, un enorme y fraternal saludo a la militancia, a la dirigencia de Alianza País y a los candidatos que no obtuvieron representación, a Félix Alcíbar, a Paul Granda, a todos los compañeros. Bueno, pero Carlos Mora, aquí hay otro asunto. Usted señala muy bien esto de la tendencia y en efecto reconoce que hay al revés y se están analizando las causas del revés. Incluso así lo llamó el presidente Rafael Correa. Pero de su parte, líderes políticos de oposición han formulado opiniones acerca de ese pronunciamiento. Entre ellos, por ejemplo, Paul Carrasco y Guillermo Lasso, izquierda y derecha, aunque a algunos no les gusta hablar de eso, pero esa es la realidad. Veamos lo que dijeron Lasso y Carrasco. Cuando usted oye a una candidata o a una ministra decir que Ponce Enríquez es del distrito del zapato, que ahí va a promover el calzado, usted dice, bueno, están totalmente equivocados. Ponce Enríquez es minero, Gualaceo es productor de calzado. El desarrollo no puede ser entendido desde una sola visión. El desarrollo no tiene un solo color. El desarrollo lo que busca es la conjunción y la inclusión de objetivos de diferentes sectores para construir de ahí un objetivo común. Yo creo que el domingo los ecuatorianos expresaron y dijeron, gracias por las obras físicas, pero no por ello estamos dispuestos a ceder libertad, bajo un concepto de cambio de matriz productiva que es una visión de unos teóricos que conciben a la sociedad como un tablero de breakers. Ellos son los que suben el switch donde se prende la luz o donde apagan la luz, donde crean oportunidades y donde cierran oportunidades. El problema de fondo entonces no es la imposición de un modelo de vida más allá de esto de los candidatos buenos o malos o los jefes de campaña. Yo creo que hay que tener un sentido profundo de crítica y autocrítica. El candidato Lasso a la presidencia de la República obtuvo, tengo entendido, casi el 30% de los votos. Hoy su candidato a la prefectura del Guayas obtiene el 5.82%. De eso deberían preocuparse mucho más, del retroceso de la derecha política del Ecuador, que no ha logrado, afortunadamente, calar en la conciencia popular. De eso deberían preocuparse. Yo creo que ese es el elemento fundamental a analizar tras este proceso de elecciones. Nosotros y Alianza País no está derrotado, todo lo contrario, la primera fuerza política del Ecuador, en alcaldes, en prefectos, en concejales y en juntas parroquiales no puede estar derrotado, porque entonces toda matemática y baldor estarían equivocados, ¿no es cierto? No, quien tiene más votos es la primera fuerza política del Ecuador. Así que aquí un harakiri no tiene ningún sentido. Las autocríticas bienvenidas, pero nada de autoflagelación. Por eso mi abrazo a Alianza País, a sus dirigentes y a sus candidatos. Ahora, en el caso actual de estas elecciones, por decisión de la Asamblea Constituyente se separó las elecciones de presidente y asambleístas de las de alcaldes y prefectos. En la Constitución se prohibió todo tipo de publicidad gubernamental y el uso de infraestructura y recursos del Estado para fines electorales. Y en el Código de la Democracia, desde el año pasado se incluyó en el silencio electoral todo tipo de información de las instituciones públicas en esas 48 horas. Pero eso ha sido realmente rebasado, desconocido en paquete, mientras el presidente, los ministros, los asambleístas se dedicaron a la campaña electoral en vez de dedicarse a su trabajo. ¿No es ese alarde de poder el que desafió a la ciudadanía? Una intromisión en algo que era algo seccional, todo ese despliegue. Entonces, por eso es que yo le digo, ahora estar buscando culpables en las directivas provinciales, cuando fue que se volcó la revolución en pleno a una elección seccional. Mire, yo no creo en códigos burgueses a través de los cuales se plantee que nosotros no tenemos capacidad, decisión política de enfrentar esto como equipo. Ya lo hemos manifestado muchas veces. Nosotros pero hicieron unas leyes que lo prohíben, pues. Ese es el problema. Las hicieron ustedes mismos. Perdón, nosotros no hemos violado la ley. Eso además le corresponderá no sancionar aquí a un aparato mediático, mucho menos en esta conversación, sino que tendrá que sancionar el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Constitucional. Es decir, el contencioso electoral. Aquí no vamos a juzgar si hemos violado o no la ley. Para eso hay organismos correspondientes. Lo que nosotros hemos hecho es trabajar, por supuesto, en equipo. Aquí nosotros no estamos por veleidades, por vanidades individuales o personales. Estamos por trabajar en función de un proyecto revolucionario, como usted lo llamó, que no aupa ni oculta nada. Sabemos hacia dónde vamos y el destino y de la matriz productiva de la que hablaba el señor Lasso, que debería preocuparse, repito, de los resultados adversos en las elecciones y no de pensar en cómo nos ha ido a nosotros. A nosotros hemos tenido reveses, pero afortunadamente seguimos siendo de largo la primera fuerza política del Ecuador y por eso además el incentivo a la militancia, a la dirigencia,
No vamos a bajar los brazos por ninguna razón. Ninguna expresión de victoria puede ser opacada por un aparato mediático que trata de mencionar una supuesta derrota como hoy día lo mencionan todos. Eso es falso. La historia nacional está llena, marcada por la presencia de grandes líderes, y indudablemente Correa es uno de ellos, aunque a mucha gente no le guste, pero esa es la verdad, la realidad. Pero, por ejemplo, Velasco, ya cuando aparecen las elecciones libres, porque antes las hacían en el Ministerio de Gobierno, en la época del liberalismo, él inventó el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, apareció la Federación Velasquista, ya había gente de derecha, de izquierda, de centro, era un fervor popular. Pero dentro del velasquismo, cuando no estaba Velasco, no había velasquismo, o sea, había el poncismo, el arrocemianismo, incluso salieron varios presidentes, hasta el mismo Guevara Moreno, el CFP. Ahora, la pregunta es, sin Correa, ¿hay Alianza País? A ver, nosotros hemos dicho siempre que ni pensamiento ni partido único. Eso no es nuestro interés. Por eso incluso en el Estatuto de Alianza País dice, Alianza País es un movimiento de movimientos, comprende a otros, comprende diversas expresiones heterogéneas, porque la sociedad es así, porque la realidad es así. No vamos a aspirar jamás a tener una conducta uniforme, que en política es evidentemente, y en la historia se ha probado, un fracaso absoluto. Distamos muchísimo de la comparación con las expresiones velasquistas, porque en el partido velasquista lo que se agrupaba era la derecha del Ecuador, siempre, sea jesuítica, sea conservadora de militancia, o sea de intereses mercantiles o económicos. En Alianza País eso no sucede. Podemos tener una heterogeneidad y la hemos admitido permanentemente, pero nosotros somos una expresión que busca el socialismo del buen vivir, tan absolutamente lejano a cualquier poder oligárquico. Por lo tanto, la comparación, aunque es siempre interesante analizar la historia, no tiene nada que ver con lo que somos hoy. Nosotros somos, y yo en particular, y aquí quiero también un mensaje a nuestra militancia, vamos a seguir en la izquierda política, en la izquierda radical que somos nosotros. Y radical quiere decir también apostar por este futuro democrático con nuestros cuadros en alianzas, en la búsqueda de concilios nacionales, buscando mejores hombres, mejores mujeres en todo el Ecuador. Sin sectarismo, como dijo el presidente. Esa es nuestra convicción. Es que sectarismos hay que admitir que han existido, por supuesto que sí. Y hay que luchar permanentemente contra el sectarismo, que siempre fue una tara de la izquierda nacional y quizá latinoamericana. Contra ese sectarismo, por supuesto que hay que luchar, y hay que luchar desde las bases y desde la dirigencia, que a veces no comprende la dimensión de un proyecto que va más allá de las personas y más allá de las elecciones. Es un proyecto histórico para el Ecuador, que además ha sido tan fecundo y va a seguir siendo fecundo. El 2017 lo vamos a aprobar. Galo Mora, gracias por su participación en Contacto Directo.